Hola, bienvenidas a Creality Ideas. Bueno, ¿querés aprender a hacer tubitos de papel bien flexibles para hacer todos estos objetos? Mira y presta atención cómo se hace. Vamos a hacer, para comenzar, un tubito de papel. Para hacer tubitos de papel podemos utilizar papel periódico, papel de diario, papel de sulfito, que es como para envolver, se puede conseguir en cualquier papelera, papel de revista, el papel que ustedes quieran para reciclar. Yo en este caso uso papel blanco porque suelo teñirlo, ¿sí? Y quiero mostrarles de qué forma. Entonces, primero hacemos el tubito de papel usando una aguja número 1 en este caso. También podemos usar los fierritos que tienen los paraguas, que son bien finitos y firmes. Bueno, también podemos utilizar eso. Y así lo vamos enrollando. Y luego, bueno, yo uso cola de carpintero, que lo puse en este frasquito, porque resulta que cuando nosotros vamos a humedecer lo que lo pintamos, no se va a despegar. Podemos utilizar también papel de impresión, ¿sí? Que ahí el color va a quedar aún más nítido que si utilizamos este tipo de papel, que es papel de sulfito, que es donde envuelven el fiambre o la fiambrería. Al menos acá en Argentina lo usan mucho. El color va a quedar más opaco, pero igual queda precioso. A mí me gusta usar mucho los marrones para que se asemeje más a la madera. Entonces, para comenzar a teñirlo, lo que vamos a hacer es colocar una bolsa de nylon, cualquier nylon que tengan un poquito gruesito para que no pase la pintura para la mesa, y vamos a teñirlo. Yo, ¿cómo hago? Hago una preparación que se trata, acá le estoy mostrando todo lo que podemos hacer, y el punto va a quedar bien bonito y organizado y muy prolijo. Miren, vamos a colocar 2 cucharadas de sellador de pared. Los que vivimos en Argentina sabemos que acá venden fijador de pared, sellador de pared, pero quiero decirles que los que viven en Europa pueden utilizar imprimidor, se llama. Entonces vamos a colocarle una cucharada de laca al agua. En este caso le puse una cucharada de laca al agua, 2 de sellador. Imprimable, imprimación, esos son los nombres que se usan en otros lugares. Miren, a esta mezcla le vamos a poner 2 cucharadas de agua. Tiene que quedar la consistencia de un yogur, más o menos. Entonces, vamos a hacer esta mezcla, la vamos a revolver, y luego, una vez que revolvimos y vemos si la consistencia está bien, vamos a colocar la pintura. En este caso estoy utilizando acrílico de la línea Eterna, como la laca al agua también de la línea Eterna. La pueden conseguir en cualquier artística. Miren, vamos a colocar este color verde. Fíjense en que yo apenas pongo 2 chorritos, un chorrito, no hace falta tanta cantidad. Miren cómo lo va a ir tiñendo. Ahí lo voy a revolver. Si veo que está espeso, le voy a seguir agregando un poquito más de agua. Mientras seguimos revolviendo, te invito a suscribirte a mi canal si te gustan mis trabajos y que les des like. También te pido que comentes, por favor, qué te pareció el video y si te quedó alguna duda. Y ahora sí vamos a comenzar a pintar. Yo los ubiqué. Vieron cómo puse los tubitos de papel uno al lado del otro y voy pincelando. El pincel que estoy utilizando es un pincel de cerdadura, que la compré en una casa de artística, pero también la pueden comprar en alguna ferretería o en alguna pinturería. Es un pincel común. Entonces lo vamos a pasar de la mitad del tubito para el otro lado. De esta manera no nos manchamos tanto. También me puse guantes porque la pintura, si no usamos nada, se nos entra adentro de las uñas. Se lo digo por experiencia, que a veces no me pongo guantes y es un desastre. Pero bueno, hay que usar guantes. Y de ahora voy a pintarlos del otro lado. Esta es una forma, creo que más cómoda para pintarlos, porque ustedes saben que son todos los tubitos y bueno, cuando es mucha cantidad conviene agarrar por partes, ¿no? Al costado de la pantalla, del lado izquierdo, le estoy poniendo unas fotitos con algunas bandejas, ¿sí? Algunos objetos que hice. Quiero mostrarles cómo queda el punto.
Espero que les guste. Bueno, miren, ahora una vez que pasamos, pintamos todos los tubitos de un lado, vamos a pintar del otro. También separando por grupitos de tubitos. La idea es que no quede nada en blanco, porque cuando tejemos se va a notar, si no. Quiero decirles también que esta es una manera que hace que los tubitos queden flexibles, que no se quiebren al doblarlos. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Y esta es la parte fundamental de este gran secretito que les quiero dar. Miren, nadie se los va a decir, pero esto hacemos con el secador. Lo vamos a secar con el secador, no se preocupe que se secan rapidísimo, pero ustedes fíjense en que se va a secar superficialmente, se seca, pero por dentro quedan húmedos. Entonces cuando nosotros tejemos podemos manipularlo los tubitos que están secos, pero quedan flexibles porque adentro mantiene la humedad del papel. Ahora si los tubitos los guardamos, como después les voy a mostrar cómo lo vamos a guardar, los guardamos, pueden así estar húmedos una semana. ¿Sí? Una semana, 10 días. Pasando eso se van a secar. Y si se secan, con algún rociador le vamos a poner agua, ¿sí? Rociar agua. Bueno, miren acá, yo ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando las puntitas débiles de todos los tubitos. Ustedes fíjense que cuando enrollamos queda una parte que es bastante, queda sin firmeza. Entonces esa parte blandita, sin firmeza, es lo que vamos a sacar, ¿sí? Del lado de los dos, de ambos puntas, digamos, del tubito. Esto así nos facilita a la hora de tejer. Quiero responderle a Mirica, una suscriptora amiga que me preguntó cómo hacemos para calcular la cantidad de tubitos que vamos a necesitar. Esta cantidad de tubitos sería para la base, entonces quiero decirles que tienen que medir el perímetro del objeto que vamos a utilizar de molde. Entonces medimos todo el perímetro, supongamos que nos dé, por decirle un ejemplo, 59 centímetros. Y decido que la distancia entre tubito y tubito sea de 1,3 centímetros. Por lo general se usa una distancia de 1,5 a 2 centímetros. Pero si los tubitos son muy finitos, entonces, bueno, necesitamos